Pues bien, a veces los predicadores tenemos en cierta medida la obligación o la responsabilidad, diría yo, cada vez que tenemos que predicar un mensaje, buscar algún tipo de material nuevo para la congregación. El propósito de las predicaciones, de los mensajes, no es ni más ni menos que hacer crecer espiritualmente a la Iglesia, alimentarla para que no se quede raquítica. En Hebreos se nos dice, debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos. Hebreos 5:12. Fijaros, tenéis necesidad que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Así que a la hora de buscar un material bíblico, muchas veces nos rascamos la cabeza. Nos rascamos la cabeza pues pensando ¿qué necesita la Iglesia el día 1 de marzo de 2015. Buscamos algo nuevo, algo atractivo, algo que todavía quizá nos ha predicado. Aunque es cierto que hoy día tenemos muchos recursos en nuestras manos. Tenemos libros, tenemos seminarios, tenemos mensajes grabados, tenemos internet ahí, Pero encontrar realmente lo que Dios quiere, de lo que Dios quiere que tengamos que predicar el domingo, es muy difícil. Y solo quizá la oración permite que lo que se predica sea lo adecuado para el día. Había un predicador que no predicaba ni enseñaba nada nuevo, hasta que la congregación no empezaba a practicar el sermón de la semana pasada. Yo a mi nieto no le enseño la tabla del 9, o no le enseñaba, ahora ya se la sabe, no le enseñaba la tabla del 9 si antes no se sabía la del 2. Es decir, que tenemos que empezar desde el principio. ¿Y cuántas veces no tenemos esto en cuenta en la Iglesia, en las predicaciones? Quizá no valoramos si ya se ha puesto en práctica lo que la semana pasada aprendimos o se predicó. Buscamos un mensaje nuevo, un mensaje innovador. Y a lo mejor estamos cometiendo algún error. Y hoy quisiera referirme especialmente a 7 fundamentos que creo que son de suma importancia. Temas que vale la pena repetir. El apóstol dice que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y la verdad es que tenemos 4 evangelios y los evangelios se puede decir que cuentan las mismas historias de Jesús. Hablan casi de los mismos milagros, los mismos hechos. Pero ¿por qué 4? Digamos, ¿no? 4 vistos de distinto aspecto, pero repetidos, en un sentido repetición. Mateo nos habla de Jesús como el rey, Marcos como el siervo, Lucas como el hombre y Juan como Dios. Pero ahí están, como podríamos decir, repetición. Vale la pena repetir, vale la pena. Así pues, os sugiero estos 7 fundamentos de nuestra fe. El primero es que Jesucristo es el único Salvador. ¿Lo habías oído alguna vez? Bien, pues te lo vuelvo a decir. Jesucristo es el único Salvador del mundo. Este tema está en el Nuevo Testamento, pues casi en cada página de nuestras Biblias. ¿Y por qué no enfatizar lo que la Biblia enfatiza constantemente? Hablando de su identidad, de su vida, de su ministerio, de sus enseñanzas y sobre todo de que Cristo es la cabeza
de la Iglesia. Si queremos predicar la palabra de manera efectiva, entonces debemos de volver a repetir ese tema muchas y muchas veces, aunque sea conocido por nosotros. Puede que haya jovencitos, aunque están arriba los más jovencitos, pero puede que haya jovencitos en la fe entre nosotros que no lo sepan, o nosotros mismos, que con los años se nos olvidan las cosas. Yo me olvido de qué comí ayer, desde luego, ya no me acuerdo. Suerte que mi esposa lo tiene apuntado en... También alguna persona que nos visita por primera vez o segunda vez, alguien que nos acompaña, que no ha conocido exactamente que Jesucristo es el único Salvador del mundo. Alguien hizo un comentario asistiendo a una iglesia después de haber asistido 3 domingos seguidos. Preguntó a su amiga: ¿pero vosotros creéis en Cristo? Esperaba que esta iglesia, que lleva el nombre de cristiana, enseñara de Jesucristo. Jesucristo es nuestro Salvador, nuestro Señor. Lo es ahora y lo será eternamente y para siempre. Nadie puede tomar el lugar de Jesucristo. Tenemos que predicar como el apóstol Pablo en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 23. Encontramos estas palabras del apóstol Pablo, que dice: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente tropezadero, pero para los gentiles locura. Jesús es el camino. Jesús es nuestro único, suficiente Salvador. Segundo de los fundamentos que quisiera plantearos es: la Iglesia es parte del plan de Dios. Tú y yo, como Iglesia, somos parte de ese plan eterno de Dios. No te sientas extraño, sino somos parte de ese plan soberano de Dios. Aunque hoy en día hay mucha gente que cree en Dios, es cierto. Mucha gente que lleva la cruz en el pecho, colgada en el cuello, a veces hasta en las orejas. Pero ¿creen en Jesús? ¿Que tiene que ver algo con ellos? ¿Creen que la Iglesia tiene que ver algo con ellos? Sería lo mismo como decir: hermano, te quiero mucho, pero aborrezco a tu esposa. Quiero a Dios, pero aborrezco a la esposa de Dios. Otros quizá tienen una imagen equivocada de la familia de Dios, de la Iglesia. La impresión que tienen es que la Iglesia es el paraíso perfecto. Me voy a Honolulu, al paraíso. Me voy a Hawái, allí, a descansar, en hamaca, palmeras, el río. La Iglesia no es el paraíso perfecto. Es todo lo contrario. La Iglesia es un hospital de enfermos, de tullidos, de heridos. Parece que vengamos de una guerra, pero es así, es una realidad. No podemos tener la impresión que nuestra Iglesia, la Iglesia del Señor, las iglesias del Señor son paraísos perfectos. Somos tullidos, pecadores. Somos enfermos, pecadores. Todos igual estamos enfermos y necesitamos de unos a otros. Y todos necesitamos a Cristo para ser sanados.
La iglesia es una familia espiritual donde Dios pone a los que se salvan. Dice en Hechos capítulo 2 y 42, y perseveraban en la doctrina. En la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, en las oraciones. En la iglesia creemos por fe, creemos como personas, maduramos en la vida al pasar por enormes pruebas y tenemos también el apoyo de unos y otros. No sobreviviremos solos si nos aislamos. Nos necesitamos unos a otros. Y Dios utiliza a los hermanos, al que está a tu lado, para bendecirte. El que está a tu lado es de bendición, simplemente con su presencia. El otro día lo decían en el culto, en la vigilia de oración. ¿Y yo para qué sirvo?, decía el que predicaba. O alguien puede decir, ¿yo para qué sirvo? Pues tu presencia es imprescindible para el que está a tu lado. Tu presencia es necesaria. La salvación tiene mucho que ver con la cruz. Tercer punto. La salvación tiene mucho que ver con Cristo, con la cruz de Cristo, y poco que ver con nosotros. Es curioso. Nos creemos algo, nos creemos a alguien. Somos los que menos hacemos y los que más beneficios obtenemos de lo que Cristo hizo por nosotros. Algunos podemos pensar que estamos colaborando para ganar nuestra salvación, pero no es así. Si algo hacemos, si somos obedientes a los mandamientos de Dios, debe ser por amor a Él, por amor a esa cruz, y no por pagar o por ganar nuestra salvación. No es un intercambio. Él nos da la salvación y nosotros correspondemos con nuestra obediencia a Él. Todo lo que envuelve la salvación es por gracia. Nosotros creemos, nos arrepentimos y confesamos que Cristo es el Hijo de Dios, como decía Pedro. ¿Cuál es el siguiente paso de este proceso de creer, arrepentirnos y confesar que Cristo es el Hijo de Dios? ¿Cuál es el siguiente paso? Pues será ni más ni menos que obedecer en todo. No como pago de nuestra salvación, sino por amor y agradecimiento por el sacrificio que Él hizo por nosotros. Si me amáis, dice Jesús, si me amáis, haréis lo que yo os mando. Juan 14, 15. Así que, por mucho que nos esforcemos ser dignos para ganar la salvación de Cristo, que Él logró en la cruz, no lo vamos a conseguir. La salvación es gratis, es por gracia. No tenemos que trabajar por ella. Jesucristo lo hizo todo. Solo resta aceptar el sacrificio en la cruz de Cristo. Y supongo que es este otro punto que has oído más de una vez. Pero puede que haya alguien que no. Y que necesitamos volver a recordar que solamente el sacrificio de Cristo, la cruz de Cristo, nos sirve para nuestra salvación. Cuarto punto. No nos salvamos por obras, sino para buenas obras. No nos salvamos por las obras que nosotros hagamos, sino para hacer buenas obras. Las buenas obras tienen un lugar importante en el plan de Dios. Son trascendentes, son importantes para el plan de Dios. Aunque lo importante es el resultado de las obras, los frutos, la evidencia de esas obras. Dice, por sus frutos los conoceréis. Si os dijera que esta mañana he ido a un peral, un manzano, y
Y fijaos lo que me ha dado el manzano. ¿Os lo creéis? Yo digo que soy cristiano, pero ¿qué es lo que doy? Ya empaquetado, envuelto, a punto de comer. Y es así, que cae del árbol, está colgando de la ramita del árbol. Esta mañana lo he cogido. Ahora, si os digo que esta mañana he ido al manzano y me he encontrado una manzana ya etiquetada, con fecha de caducidad. ¿Cuándo se plantó el árbol? ¿Cuándo se regó? ¿Qué pesticidas se han puesto? Quizás sí que lo creeréis. Por sus frutos los conoceréis. Es una prueba de que vive en nosotros el Espíritu Santo. El hacer buenas obras es un indicativo de que se ha iniciado en nosotros un proceso que va a durar toda nuestra vida. No es de hoy a mañana que somos los más espirituales, los que tenemos más visiones, los que... No. Es un proceso que dura toda la vida. Y cuidado con las visiones. Las obras se manifiestan con hechos. No podemos quedarnos quietos. Tenemos que trabajar para el Señor. Podemos ayudar, si es en nuestro alrededor, en la obra social de nuestra iglesia. Viernes tras viernes, un montón de alimentos, 400 kilos de alimentos vienen aquí y hay que repartirlos, hay que distribuirlos por bolsas, hay que trabajar en ello. Podemos trabajar en evangelismo. Podemos coger nuestros tratados, podemos ir a evangelizar de una forma u otra. Con los niños. Tenemos un departamento de niños extraordinario y podemos estar colaborando también en este caso, en las clases, en el mantenimiento de la iglesia, en servicios generales. Tenemos mucho trabajo que hacer. Había una iglesia que tenía el ministerio de servir comida a las personas marginadas. Y una mujer que vino nueva a la iglesia, al ver que aquellas personas iban vestidas relativamente sucias, con harapos, al entrar en el edificio hermoso de la iglesia, se acercó al pastor a reconvenirle, bien dicho, y le dijo: ¿por qué hay que tener esa clase de gente, de personas en nuestra iglesia? A lo que él le contestó: porque no quiero que nadie se vaya al infierno. Se le abrieron los ojos a la mujer. Ella reaccionó diciendo: y yo tampoco. No quiero que ninguno de ellos vaya al infierno. Pero el pastor le aclaró diciendo: no me refiero a ellos, sino a nosotros. No me refiero a ellos, sino a nosotros. ¿Qué haces para el Señor? Bueno, yo aparto unas monedillas, cuando llego a la hora de pasar la ofrenda. Aparto las monedillas, que espérate, aquí en el fondo tengo alguna, para poner en la ofrenda. Así ayudo en los ministerios de la iglesia a pagar la luz, la hipoteca y cualquier necesidad que haya en la iglesia, con mis monedillas. El agua, los impuestos o los seguros. Nuestra salvación no se paga con las monedillas. No vamos a pagarle a Dios, pero sí podemos mostrar nuestro agradecimiento por medio de, dice, nuestras buenas obras. No nos salvamos por obras, sino para buenas obras. El quinto de los resultados de nuestra fe es la oración. También hablamos de la oración, pero quiero volver a repetirlo,
para que pues vamos a volver a repetir esos rudimentos de la palabra de Dios. No hay nada que explique mejor nuestra fe que una vida de oración. La oración mueve a Dios, quien a la vez mueve montañas. Cuando nosotros trabajamos. Yo me harto de trabajar en la iglesia. Pero cuando oramos a Dios, quien trabaja es Él. La oración es la más grande prueba de fe del cristiano, del creyente. Y me diréis, ¿por qué? ¿Por qué? Pues ni más ni menos porque oramos a un Dios que no vemos. Y que no podemos explicar. Le hablamos al aire, a las paredes, pero lo hacemos por fe. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensará a los que le buscan. Nos acercamos a Dios por medio de la oración. Y es una forma de manifestar nuestra creencia, nuestra fe. Decimos cosas a Dios que no decimos a nadie, creyendo que Él nos escucha. El 90% de lo que pedimos no sabemos si Él lo va a contestar o no. Pero nosotros pedimos y hablamos con Dios. Y lo hacemos una y otra vez. Nuevamente oramos a Dios pidiendo su intervención día tras día, como si estuviera presente con nosotros. Y esto lo hace ni más ni menos la fe, la certeza de la fe. Yo no hablaría a alguien que no creyera que existe. La fe, la oración es una muestra de nuestra fe. Oramos en privado, oramos en público. Nosotros cuando tengamos la posibilidad con esas monedillas de hacer el piso de aquí en medio, tenemos destinado una sala para oración. Tenemos destinada un departamento, una habitación, sala de oración, para que quien quiera pueda usarlo. Y bueno, será en el futuro. Tenemos vigilias de oración, tenemos cultos de oración, tenemos grupo de intercesión, tenemos muchas posibilidades para orar. La iglesia existe para testificar, el sexto. Como el fuego existe para quemar. Compartir la fe no es una opción de unos cuantos, es un privilegio que todos tenemos. Algunos lo harán con mayor acierto que otros, lógicamente. Tenemos la posibilidad ahora de tener este evento. Y seguramente que si oramos por el predicador, en este caso por Franklin Graham, él lo va a hacer con más eficacia que lo puedo hacer yo. Pero eso no me limita o me quita en mi privilegio de testificar. La gran comisión que Dios nos dejó, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Pero arde ese fuego en nuestro corazón. Tenemos deseos de que llegue este día, de que la persona que estamos orando por ella, pues acuda, esté presente, pueda venir. Tenemos deseos. La verdad es que está costando, es muy difícil. Es muy difícil que el català se aproximi a la iglesia. Es difícil, la verdad. Molt bé. És molt difícil que avui dia el català s'acerqui a las cosas de Déu. Pero vamos a orar, y Marisa lo va a hacer muy fervientemente. Gracias. Pero gracias a Dios estamos viendo un crecimiento en nuestras iglesias. Está habiendo un crecimiento espectacular en nuestras iglesias. Y el otro día supe que una de las iglesias más grandes de Barcelona, de 2.000 personas, es la iglesia de las prisiones. ¿Por qué? Porque cada domingo, sábados o domingos, en todas las prisiones de España se reúnen aproximadamente 2.000 reos o presos para escuchar los cultos, los mensajes en
en los centros que hay. Y estoy hablando de testimonio evangélico en las prisiones. Y como decía antes, dentro de pocos días vamos a tener, en abril por medio de nuestra hermana Luisa, vamos a tener aquí una orquesta sinfónica, clásica, y vamos a invitar al barrio. Va a ser una publicidad de toda la asociación de las fiestas de la Sagrada Familia. El 17 de abril vamos a invitar a la gente del barrio para que vingui, para que vingui. Y después tenemos las fiestas del barrio. Isa está esperando que vayamos a decirle, oye, ¿en qué puedo ayudar en las fiestas del barrio? Vamos a tener actividades para niños, vamos a tener en Can Ruger, en la obra social de Can Ruger, que nosotros formamos parte de esa obra social, también actividades allí el día 18 de abril. Y bueno, podemos hablar del Señor. Por último, la Biblia es la palabra inspirada de Dios y edifica a los creyentes. Hace ya 45 años aproximadamente, yo intenté conocer religiones. Y aunque siendo joven, 15 años, estuve asistiendo con los mormones, aquí en la calle Lepanto. Luego también fui a conocer los Testigos de Jehová, más arriba. Pero ¿qué es lo que hizo cambiar mi vida? Pues ni más ni menos que la palabra de Dios. Me acuerdo que me quedaba por las noches leyendo la palabra de Dios, estudiando la palabra de Dios. Me entusiasmaba. Iba al CEP y nos ponían trabajos. Y en la iglesia teníamos también estudios especiales con Jaime Fasol y con Kregel. Bueno, así que fue la palabra de Dios lo que me hizo cambiar de ser un cristiano nominal, que yo era cristiano, a no conformarme, a intentar cambiar mi mundo y el mundo que nos rodea. Lo mismo puede pasarte a ti. Si lees cada día la palabra de Dios, si leemos cada día la palabra de Dios, es la que cambia. Y el primero que crece es uno mismo. A través de la lectura conocemos cómo es Dios, conocemos el carácter de Dios, conocemos el corazón de Dios. Podemos hablar de Dios porque le conocemos. Podemos imitar a Cristo porque le conocemos, sus dichos, sus palabras. Si conocemos las Escrituras, podemos ir hablando de Jesús. La lectura de la palabra de Dios nos ayuda a madurar también en nuestra fe. Cuando nos dedicamos a la palabra de Dios, Él puede hacernos útiles en nuestro trabajo diario, en nuestro entorno diario, en la escuela, en nuestra casa, donde quiera que estemos. ¿Por qué? Porque toda la Escritura es inspirada por Dios. Me gustaría que pudieses casi recitar de memoria el texto de Timoteo. Timoteo capítulo, y con él me gustaría que pudiésemos terminar. Timoteo capítulo 3, segunda de Timoteo 3:16. Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Que el Señor os bendiga. Y lo siento que os he repetido los 7 fundamentos principales, pero si la semana que viene no los has puesto en práctica, ¿sabes de qué voy a hablar? De los 7 fundamentos principales.